Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Valverde, soy cirujano general, estoy en la subespecialidad de cirugía colorectal. Voy a realizarles un repaso rápido del tema de enfermedad diverticular del colon, pensando en los exámenes de residentado médico en AN Salud aquí en Perú. Tengo algunos años enseñando, tal vez muchos me conocen y para los que no, bueno, me presento. Bueno, vamos a empezar por la patogenia. La patogenia de la enfermedad diverticular del colon, generalmente cuando hablamos de divertículos adquiridos, que son la mayoría, los más frecuentes, se deben a pulsión. ¿Qué quiere decir pulsión? Que hay un aumento de la presión dentro del lumen del colon, ¿correcto? Esto debido generalmente, o se presenta generalmente en pacientes estreñidos, pacientes postrados mucho tiempo, ¿correcto? Ahora, esta pulsión ¿qué hace? Hace que el tejido sufra una herniación de la mucosa. Esta mucosa se sale generalmente por donde entran los vasos sanguíneos, por donde entran los vasos nutricios, y generalmente esto se presenta en el borde mesentérico del colon, ¿correcto? O en las tenias mesentéricas, ¿ya? Sin embargo, en toda la circunferencia del colon puede haber obviamente divertículos, no solamente a nivel de las tenias, ojo, porque también es pregunta de examen, ¿correcto? Bueno, ¿qué tipo de divertículos tenemos? Tenemos los divertículos verdaderos, congénitos, que son los menos frecuentes, por cierto, y que generalmente se presentan en el colon derecho. Y son verdaderos porque tienen todas las capas del colon, o sea, tienen mucosa, submucosa, muscular y serosa, todas las capas, ¿correcto? Luego tenemos los divertículos falsos o adquiridos. Estos divertículos son más frecuentes en el colon izquierdo, en el sigmoides, justamente el sigmoides es el lugar más frecuente de los divertículos, y están compuestos solamente por mucosa, ¿ya? Por mucosa y en todo caso serosa, ¿verdad? Porque la mucosa sale a nivel de las tenias generalmente, ¿correcto? O a nivel de los vasos sanguíneos y se cubre por serosa, o sea, es una bolsita ahí de mucosa y serosa, ojo, ¿ya? Deben saber que los divertículos del colon derecho generalmente van a sangrar, ¿ya? Van a sangrar, y los divertículos del colon izquierdo generalmente se van a infectar. Eso también hay que saber diferenciar, ojo, ¿ya? En la clínica debemos saber que, si bien es cierto, más o menos el 50-60% de la población mayores a 60 años tienen divertículos a nivel del colon, ¿correcto? Solamente el 20% hacen síntomas, o sea, la mayoría, el 80% son asintomáticos, ¿correcto? Y cuando hacen síntomas, ¿cuál es el síntoma que se presenta con mayor frecuencia? Es el dolor. ¿Por qué el dolor? Porque el dolor va a ser consecuencia de una diverticulitis. Y acordémonos que los divertículos son más frecuentes en el sigmoides. Y en el sigmoides, ¿qué pasa con los divertículos? Se infectan, ¿verdad? Entonces, por eso el dolor es el síntoma más frecuente de la enfermedad diverticular del colon, ¿ya? ¿Correcto? Además puede haber obviamente diarrea, estreñimiento, molestias, lo que fuese, pero el dolor es el síntoma más frecuente cuando dan síntomas. Además tenemos algunos otros problemas, fruto de las complicaciones, como que, si tenemos un paciente con una fístula colovesical, ¿qué puede tener el paciente? Va a tener fecaluria, o sea, va a haber deposiciones a nivel de la orina. También va a haber, a nivel de la orina va a haber gas, ¿verdad? Aire, ¿verdad? Y obviamente el paciente va a tener infecciones urinarias a repetición. Es un problema la fístula colovesical, que por cierto es la fístula más frecuente en estos pacientes. La fístula entre sigmoides y la vejiga, ¿ya? Además, ¿qué otros síntomas pueden dar estos pacientes? Pueden tener una hemorragia digestiva baja. Obviamente esta hemorragia es consecuencia de los divertículos del colon derecho, porque son los divertículos que más sangran. Ojo, ¿ya? Es más, la enfermedad diverticular del colon es la primera causa de sangrado bajo masivo, ya, hemorragia digestiva baja masiva. La segunda causa es la angiodisplasia del colon, que, para recordar, también se presenta en el lado derecho del colon, ¿correcto? O sea, las dos causas de sangrado, que es enfermedad diverticular del colon y la angiodisplasia del colon, que se presentan obviamente en pacientes de edad, en ambos escenarios, ¿ya? Se presentan a nivel del colon derecho. Acuérdense, colon derecho es el más sangrón, ojo, ¿ya? En el diagnóstico de estos pacientes, cuando nosotros queremos diagnosticar simplemente divertículos del colon, basta con una colonoscopía o un enema varitado. Obviamente la colonoscopía es más eficiente porque nos permite visualizar directamente el colon y el divertículo, lo vamos a ver perfectamente. Entonces, es como decir el gol estándar para el diagnóstico de divertículos del colon, ¿correcto? ¿Ya?
Pero estos estudios solamente se hacen en pacientes con divertículos, no se hacen en patología aguda, o sea, ni colonoscopía ni enema varitado en patología aguda, acuérdense, ¿ya? En patología aguda, o sea, en pacientes con diverticulitis aguda, lo que realizamos es una tomografía helicoidal multicorte con contraste, una tomografía helicoidal multicorte con contraste, oral y endovenoso de preferencia. Las tomografías en patologías de abdomen tienen que ser con contraste. Si son sin contraste, pues podemos ver, ¿no? Pero no es lo ideal, correcto, no es lo ideal, ¿ya? Además, contraindicado, otra vez le revuelvo a repetir, la colonoscopía y el enema de vario. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando tenemos enfermedad diverticular del colon complicada con diverticulitis, que tenemos microperforaciones e incluso macroperforaciones. Entonces, si uno dilata el colon con aire en una colonoscopía o con vario en un estudio varitado, entonces, ¿qué puede hacer? Puede complicar estas microperforaciones y agrandarla, o sea, volver las perforaciones per se al paciente, llevarlo a una peritonitis y complicar el caso, ¿ya? Por eso no colonoscopía, no enema varitado en patología aguda. Cuando tenemos una fístula colovesical, también el diagnóstico gol estándar para la fístula vesical es la tomografía helicoidal multicorte con contraste, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos permite ver con claridad la estructura de la fístula, ¿correcto? Nos permite más o menos a los cirujanos ver en qué parte de la vejiga tenemos la fístula, con qué parte del sigmoides, tal vez la par, no sé, o tal vez otra parte del colon. Entonces nos permite orientarnos muy bien una tomografía, por eso es el gol estándar, es pregunta de examen. No está de más decirle que todo lo que sale en este cuadrito es en relación a una pregunta de examen de NAN, Salud o recién dado aquí en Perú, ¿correcto? Ahora, tenemos un estudio que es como decir el estudio más sensible, que es el estudio de semillas de amapola, ¿ya? Que consiste pues en que el paciente ingiere las semillas de la amapola y estas semillas van a pasar por el tracto digestivo, llegan al colon y pasan a la vejiga y se orinan, se miccionan, ¿ya? Y uno puede evidenciar, o sea, evidencia el paso, ¿no? Y eso nos indica que hay una fístula sí o sí. Sin embargo, vuelvo a recalcar que la tomografía con contraste es el gol estándar para el diagnóstico de fístula colovesical, ¿correcto? Y el enema varitado también nos va a permitir visualizar la fístula cuando veamos el paso del contraste del colon hacia la vejiga, ¿correcto? También nos permite diferenciar, ¿ya? Muchos nos preguntan a nosotros en relación a la enfermedad diverticular del colon en relación a su tratamiento, ¿correcto? Cuando tenemos divertículos, el tratamiento básicamente es observación y dieta. El paciente no necesita operarse. No existe cirugía electiva para enfermedad diverticular del colon actualmente, ¿ya? Olvidémonos ese término de cirugía electiva, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tratamos un paciente? Cuando hace síntomas. ¿Cómo qué síntomas? Como diverticulitis aguda, ¿ya? La diverticulitis aguda vamos a diferenciarla de acuerdo a la clasificación de Hinchey, que ya todos lo conocemos. Hinchey tipo 1 y Hinchey tipo 2 son abscesos, ¿ya? El Hinchey tipo 1 es un absceso pericolónico, un absceso mesentérico, ¿ya? Es el Hinchey más frecuente, el Hinchey tipo 1, pericolónico, mesentérico. Hinchey 1, el más frecuente de los Hinchey, ¿ya? El Hinchey tipo 2 es un absceso a distancia, pélvico, retroperitoneal, lo que fuese, pero a distancia, ¿ya? Estos abscesos generalmente cuando tienen menos de 4 centímetros son tributarios de tratamiento antibiótico y dieta, ¿ya? Antibiótico y reposo, y generalmente van bien. Es más, actualmente se estudia que estos pacientes incluso podríamos tratarlos sin antibióticos y también irían bien, ¿correcto? Pero obviamente este tratamiento sin antibióticos actual no aplica para pacientes inmunodeprimidos, o sea, solamente aplicaría básicamente para pacientes sin comorbilidades, jóvenes, ¿correcto? Que pues están bien parados y pueden aguantar sin antibióticos, ¿correcto? ¿Ya? Además, estos antibióticos cuando los damos no necesariamente implican la hospitalización del paciente. El tratamiento puede ser ambulatorio con antibióticos orales, ¿correcto? Tampoco es necesario hospitalizar. Ahí podemos caer en las preguntas, ¿ya? Ahora, cuando los abscesos son mayores a 4 centímetros de diámetro, 5 dicen otras bibliografías, o 20 centímetros cúbicos de volumen, generalmente no van a responder a antibióticos, hay que someterlos a drenajes. Estos drenajes son vías percutáneas guiado por una tomografía o por una ecografía, ¿ya? Y obviamente antibióticos, ¿ya? Recuerden que los abscesos intraabdominales ya no se operan, ya simplemente van a radiología intervencionista con drenajes. Ahora, vamos a ir al Hinchey 4, porque el Hinchey 4 es un paciente que tiene heces dentro de la cavidad, tiene una peritonitis fecaloidea. Estos pacientes se benefician de un procedimiento de Harman. El procedimiento de Harman es el nombre correcto. Colostomía lo Harman es un nombre incorrecto. Olvidémonos de ese nombre, aunque lo utilizan en las preguntas y está mal. Ya, el procedimiento de Harman, que incluye una sigmoidectomía, una colostomía
proximal y un cierre del muñón distal. Eso incluye el procedimiento de Hartmann, ¿ya? Como en el procedimiento de Hartmann no hay una anastomosis, ¿correcto? Tiene menos riesgo. Por eso el procedimiento de Hartmann lo hacemos en Hinchey 4. ¿Por qué? Porque no hay riesgo de que se abra una anastomosis, porque no existe anastomosis, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, en estos pacientes, obviamente, como hay heces, no hacemos anastomosis primaria. Entonces, de ahora en adelante, cuando hay heces dentro de la cavidad, o sea, peritonitis fecaloidea, cuando el paciente está chocado con tratamiento inotrópico, cuando el paciente es muy anciano, ya con comorbilidades, diabético, hipertenso, cardiópata, lo que fuese, correcto, hay que hacerle mejor un procedimiento de Hartmann. ¿Por qué? Porque si hacemos una anastomosis primaria, esta puede fallar, correcto. Además, en aquellos pacientes inmunodeprimidos, correcto, en quimioterapia, con cáncer, con, no sé, pues, perdón, en espera de trasplantes, correcto, con corticoterapia de larga data, por lo que fuese, también hay que evitar anastomosis, porque estas anastomosis pueden fallar, correcto. Y si está inmunodeprimido el paciente y si falla nuestra anastomosis, pues la peritonitis podría matar al paciente. Entonces también hay que evitar la anastomosis en estos pacientes. Ahora, en el Hinchey 3, donde hay una peritonitis purulenta, en estos pacientes siempre que se pueda hay que hacer una anastomosis primaria, ya, siempre que se pueda. Acá tenemos lavado laparoscópico y drenaje. Esto se estaba estudiando, actualmente ya no se recomienda mucho por otros motivos. Si quieren me escriben, yo les explico, ya. Lo que se recomienda actualmente a estos pacientes con Hinchey tipo 3 obviamente es una sigmoidectomía, porque hay que sacar el foco, y el foco es el sigmoides con los divertículos. Sigmoidectomía más una anastomosis terminal o primaria, correcto. Esto acompañado, ¿no?, de una ileostomía de protección, ¿ya? ¿Se puede hacer una sigmoidectomía más anastomosis primaria? Sí, pero si yo tengo dudas, digo, pero se puede abrir mi anastomosis, mejor la protejo. ¿Y cómo protejo una anastomosis? Con una ileostomía de protección. Con esto evito que las heces lleguen hasta ese nivel, ¿ya? O de frente, pues si el paciente es muy buen parado, bien alimentado, joven, sigmoidectomía, anastomosis terminal y no pasa nada, ¿ya? Y otra opción es el procedimiento de Hartmann. ¿Cuándo uno, cuándo lo otro? ¿Ya? Siempre se debe preferir la anastomosis primaria, siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes con colostomías muchas veces nunca se vuelven a revertir. Es más, el 50% de estos pacientes no se revierten. Ojo, no se revierte. Entonces siempre hay que preferir una anastomosis primaria. ¿Cuándo no anastomosis primaria? Les vuelvo a repetir. Peritonitis fecaloidea, paciente con encefalograma hemodinámica, chocado con inotrópicos, correcto, o paciente inmunodeprimido, correcto. En estos, mejor un procedimiento de Hartmann, vamos a la segura, ¿ya? ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes? El seguimiento de los pacientes que tienen enfermedad diverticular del colon, porque les estaba diciendo que no hay cirugía electiva acá, no es que tengo 2 episodios y me operan, no, eso ya como que se dejó de lado, pero sí hay que seguir a los pacientes. ¿Cómo seguimos a los pacientes? Con colonoscopías periódicas. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un episodio de diverticulitis que le interpretamos inicialmente como un Hinchey 1, Hinchey 2, nada nos quita que nos equivoquemos en nuestro diagnóstico y podemos tener un cáncer colorectal. Por eso hay que hacer colonoscopías periódicas. Es más, se dice que hasta el 10% de los pacientes con diverticulitis complicada que ameritan cirugías son cánceres. Por eso siempre colonoscopías de seguimiento, ¿ya? Cirugía electiva en casos seleccionados, esto lo vamos a dejar ahí porque en realidad ya la cirugía electiva ya... Antes se decía que más de 2 episodios operar, no, eso ya cambió ya. Ojo, ya. Porque está bien estudiado que el paciente que tiene su primer episodio de diverticulitis tiene un riesgo. Y el riesgo del segundo episodio de diverticulitis no es mayor que aquel paciente que tiene su primer episodio de diverticulitis. O sea, no es que si tengo diverticulitis hoy día tengo más riesgo que me vuelva a dar. No, al revés, el riesgo disminuye. Por eso la cirugía electiva en estos pacientes ya como que se dejó de lado. Bueno amigos, soy Dr. Valverde, les vuelvo a recordar. Espero les haya servido este repaso. Voy a seguir subiendo información. Pueden seguir en mis páginas de Facebook o en Instagram también, donde van a encontrar bastante contenido didáctico.